Bueno, estamos de regreso nuevamente. Mire cómo va mi calé. Mire, es un verde, pero verde así bien como verde esmeralda parecido. Esto es bien al dente, como le digo, usted lo puede masticar y aún escuche el crunch de las hojas. Así lo tiene que dejar. Si se da cuenta, fueron 2-3 minutos que yo lo dejé. Y como vio, ¿verdad? Se hizo bien poquito las 2 bandejas que yo tenía. Entonces, ahí estamos listos. Ya le apagué. ¿Qué lleva esto? Sal, vino blanco y pimienta, ¿sí? Solamente. Si ve que se le reseca mucho, que le puede agregar un poquito de fondo. Si no, trabaje así como va. Mire cómo va mi arroz. Vamos a empezar con lo mismo de la semana pasada, ¿verdad? Agregar fondo por pocos y por pocos a modo de ir dándole cocción a nuestro risotto. Me va a demorar un poco de tiempo. Y ahí vamos, ¿verdad? Mire cómo quedó la calé al final. Yo ya le apagué, por supuesto. Mire. Y quedó muy bien, ¿verdad? Aquí tenemos el tocino, la cebolla, todos los demás ingredientes. Voy a pasar a un bol. Mientras vemos lo de la cocción de nuestro arroz. Pues sí, como les venía contando, y algo que me percaté fue que sí les gusta el queso, ¿verdad? Porque vieran en algunas recetas que sí ni vi el arroz por la cantidad de queso que tenía. Pero como le digo, lo importante es lograr la textura del risotto, ¿sí? Vamos a colocarlo por acá. Ya estamos listos con esto. Mire, solo voy a sacar un poquito hacia afuera los camarones que nos van a servir de la decoración. Mire qué bonitos quedaron. Y aquí estamos con el risotto, ¿verdad? Que a él le falta mucho todavía. ¿Tienen algunas dudas con respecto a la receta anterior o sobre esta receta? Escríbalas ahí en el chat. Dice si se puede comer cruda la hoja. Creo que no me pusieron atención, ¿verdad? La calé se utiliza para ensaladas, pero pasa por una como escalfado o blanqueado. Significa de que, por ejemplo, tengo agua hirviendo y se pasa sobre agua caliente 1 o 2 minutos. O a veces hay personas que le dejan segundos realmente. Incluso es mucho que mejor. Ahorita hay una tendencia a eso de crudivegano. No sé si lo ha escuchado. Normalmente estamos acostumbrados a los veganos y a los vegetarianos. ¿Cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano? Que me la escriba ahí en el chat porque eso ya lo vimos en clases anteriores. Entonces, las personas crudiveganas, estas personas tienen su cultura de que todo lo que es crudo es mucho mejor. Entonces ellos mientras menos cocción tiene, mucho que mejor. Pues sí, ¿cuál es la diferencia? Que me la escriban ahí en el chat. No me habiliten su micrófono, sino que en el chat, por favor. Ahí en el chat, escríbanme ahí cuál es la diferencia entre un vegano y un vegetariano. A ver, eso ya lo vimos. Mire qué bonito va nuestro risotto. Necesita más agua, ¿verdad? Perdón, agua no, sino que fondo, ¿verdad? Vamos a agregar. La receta dice 1,5 litros aproximadamente. Ahí nos escribió Lady, no comen nada de origen animal. Sí, pero la diferencia entre vegano y vegetariano. Vegano y vegetariano ninguno come carne. Ninguno de los dos. Pero ¿qué diferencia hay entre esos dos? Miren, pues,
La diferencia entre un vegano y un vegetariano es sencilla. Los vegetarianos sí comen lácteos, ¿sí? Los lácteos son derivados de un origen animal. Ellos sí comen huevos y sí comen lácteos. En el caso de los veganos, ellos no consumen lácteos ni comen huevos, ¿sí? Ellos solamente vegetales, nada más. Y tienen algunas opciones de carne vegana, pero o sea, si les gusta, pues la trabajan, ¿verdad? Si no, pues el sabor es muy diferente, definitivamente. Jamás va a encontrar usted algo igual a una proteína, ¿verdad? Pero ellos manejan, digamos que como la berenjena tiene un alto contenido de proteína, entonces esta puede ser sustituta de, de una carne, ¿sí? Porque contiene bastante proteína, pero jamás va a saber igual que una carne, definitivamente. Muchas gracias, Mariela. Sí, dice que no consume nada de origen animal. No, los vegetarianos no consumen carne. Ellos no consumen ningún tipo de carne, pero sí consumen huevos, que los huevos vienen de un animal. Y la leche y los quesos vienen de los animales, vienen de la cabra o de la vaca. Pero los veganos no. Y los crudiveganos no consumen ningún lácteo, no consumen huevos, solo vegetales. Y la mayoría de ellos, bueno, no la mayoría, sino que todos son crudos, porque ellos consideran que la mejor manera de obtener los nutrientes de los vegetales es por medio de que no se cocinen. ¿Sí? Entonces aquí vamos con el risotto. ¿No tienen más dudas sobre esto? Miren cómo va nuestro risotto. No he agregado sal porque el fondo ya la tiene. Incluso hasta se da cuenta del color que tiene nuestro risotto el día de hoy. Es un color un poquito anaranjado, pero eso es por el fondo que estamos trabajando. Como le decía, los fondos hay de res, hay de pollo, hay de mariscos. En este caso nosotros trabajamos solo de camarones. Los fondos se pueden guardar, sí se puede. En el refrigerador los puede guardar en la parte de abajo, pero si los va a trabajar en estos días o unos 3 días o algo así que se dejen en el refrigerador. En el congelador los puede guardar hasta 4, hasta 6 meses. En el caso del de mariscos sí es un poquito más delicado, porque obviamente viene de mariscos, pero es igual lo puede congelar, pero no mucho tiempo. Mire cómo vamos, pero va a necesitar más fondo, ¿verdad? Y el fondo ahí se recuerda que tiene que estar caliente, ¿verdad? Si no, atrasamos más la cocción colocándole algo frío, ¿verdad? Mire, ahí vamos con el risotto. Mientras está nuestro risotto, hacemos otras preguntas, ¿les parece? ¿De dónde, eso lo vimos la semana pasada también, de dónde proviene o de dónde es originario el arroz? Ahí escríbame en el chat, no habilite su micrófono, sino que en el chat, por favor. Yo creo que interactuamos mucho mejor en el chat. En lo que se cocina nuestro risotto, usted me va a decir de dónde es originario el arroz.
¿Y para qué otra forma se utiliza el arroz? No solamente para comer. Hicimos muchas gracias, Rosario, de la China, prácticamente de Asia. No solamente de China, sino del continente asiático. Y se recuerdan que ahora se puede uno relacionar, ¿verdad? Si ellos son originarios del arroz, entonces ellos sí pudieron ser los originarios o los creadores de la pasta de arroz, ¿verdad? Porque fueron los primeros en conocer este tipo de grano. Lo ubica. Entonces hay que ir relacionando historia y conceptos y todo eso, ¿verdad? Todavía le falta a mi arroz. Voy a verificar cómo va. Incluso el color, si se da cuenta, ya va cambiando. Bueno, en lo que está el risotto, porque aún le falta un poquito, ahí se recuerda que siempre trabajamos el fondo, pero este fondo tiene que estar caliente, ¿sí? Si no vamos a retrasar la cocción. Aquí le falta todavía, ya lo probé. Y se recuerda que los arroces tienen un al dente también, al igual que las pastas. No lo vaya a dejar súper cocido porque se le va a parecer una masa. En este caso el mío todavía le falta un poquito, está durito, pero ahí va. Y como lo vimos la semana pasada,
que pese a diversas versiones existentes sobre el origen del arroz, se piensa que el cultivo de este se inició, imagínense, hace 7,000 años en el suroeste asiático y su desarrollo se habría dado en diferentes países. Los primeros cultivos aparecen en China 5,000 años antes de Cristo, en Tailandia 4,500 años antes de Cristo, para luego expandirse sobre Vietnam y el sur de la India. Desde esos lugares se trasladó por medio de varios tipos de especies y la combinación de algunos países como Corea, Japón, Pakistán, Sri Lanka, Indonesia y Filipinas. De ahí es donde viene, digamos, imagínense desde Asia. Y yo me recordaba que estábamos en Cocina Nacional para decirle lo de la receta de la ajonjolí y la pepitoria, si alguien está en Cocina Nacional. Imagínense estas especies que ellos mencionan que han pasado de países en países en países, ha llegado hasta aquí el ajonjolí, y algunos países como España que nos trajo el laurel. Entonces hay una combinación bastante rica entre todos nuestros continentes. El arroz llega a Europa y al resto del mundo, ¿verdad? Obviamente. Esto es alrededor del año 800 antes de Cristo. Y esto es gracias a los moros, o sea, digamos, los piratas y todas estas personas, ellos lo que hacían era de que enviaban y cada vez que iban a otro continente iban dejando sus experiencias gastronómicas, ¿verdad? Y esto fue en Europa en el año 800 antes de Cristo. Imagínense, en ese entonces nosotros estábamos con la cultura maya, la azteca, aquí en Guatemala. O sea, aquí en Guatemala no hubo cultura azteca, pero ni olmeca. Pero como usted sabe que los departamentos en ese entonces de Quintana Roo, Tabasco y Yucatán eran de Guatemala, ahí sí hubo cultura de ese tipo. Entonces, los mexicanos se atribuyen mucho la cultura maya, pero realmente eso es de Guatemala. Para ellos es la azteca y la olmeca. Y luego el arroz realmente llega a Italia, o sea, a Europa, en el siglo XV, perdón, donde se propagó a Italia y a Francia, y ahí ellos empezaron a trabajar el arroz como tal, ¿sí? Pero ya imagínense, eso fue en el siglo XV, y estamos hablando que China tenía el arroz en el año 7,000 antes de Cristo, entonces ellos ya habían elaborado pasta de arroz, entonces no podían ser no podían excluirse de los originarios de la pasta, ¿sí? Le explico para que uno empiece a relacionar y empiece a uno a decir que muchos le atribuyen a Europa la elaboración de la pasta, pero realmente hubieron países que también tenían una receta muy parecida. Seguimos con fondo porque todavía le falta. Espero que todos estos datos los esté anotando y para la próxima clase que yo le vuelva a preguntar ya las tiene, ¿verdad? Mire, si se da cuenta, está jugoso. Voy a verificar cómo está de sal. Bueno, vean cómo estamos aquí. Ahí nos comentaba una persona también
que ella empezó como que a relacionar todas las conquistas y sí, hasta cierto punto las conquistas hacia otros países no solamente era por conocer, sino que era por forjar culturas. Por ejemplo, cuando los españoles vinieron aquí en Guatemala en 1524 con este señor Pedro de Alvarado, entonces realmente ellos vinieron con esa idea, pero ellos vinieron con la idea de obligar a las personas a que se convirtieran a las creencias de ese país, cosa que definitivamente no lo iban a poder hacer, ¿verdad? Incluso hay en este caso, pues en Guatemala en ese entonces no había cristianismo. El cristianismo lo traen ellos a Guatemala. La diferencia es, incluso hay una historia en Sololá, hay una iglesia, no me recuerdo muy bien, pero hay una iglesia ahí en Sololá que hay una imagen de la Virgen, de la Virgen María, que tiene, normalmente hay algunas advocaciones de la Virgen María que tienen un niño, ¿verdad? Que es el niño Jesús. Pero en este caso es bien curioso porque esa Virgen María que usted ve en Sololá tiene 2 niños. Pero ¿por qué tiene 2 niños? Lo que pasa es que los mayas, para engañar a los españoles de que ellos ya estaban creyendo en la Virgen María, ellos pusieron a la imagen de una mujer, pero para ellos ella era Ixmucané, porque en el Popol Vuh está, para ellos es Ixmucané, no es Jesús, ¿verdad? Pero para engañar a los españoles, pues ellos dijeron, pongamos a esta mujer que haga en representación de la Virgen María, pero para nosotros como mayas, digamos, de que es Ixmocané con una Puech Balanque, ¿verdad? Sus hijos. Entonces, si usted ha leído el Popol Vuh, pues ya sabe quiénes son estos personajes. Si no, pues lo invito a que lo lea, ¿verdad? Entonces, como le digo, ellos aparte de inculcar sus creencias y sus costumbres, querían cambiar de creencias a los guatemaltecos, a los mayas en este caso, pero también trajeron la ventaja de que hubo una inclusión de ingredientes en nuestras recetas, así como el pepián. ¿Qué sería del pepián sin el ajonjolí, verdad? Entonces, ahí usted se da cuenta de la combinación de muchos ingredientes que no son originarios de nuestro país, pero forman parte de nuestra gastronomía, ¿sí? Y entre ellos es el arroz, porque el arroz para nosotros no es de Guatemala, ¿verdad? Obviamente, pero nos lo trajeron desde muchos kilómetros de distancia, ¿verdad? Entonces vamos a verificar otra vez cómo va nuestro arroz, cómo va de sal. Alentando que ya. Solo agregué un poquito de pimienta blanca, muy poquita sal. Y ya estamos casi listos. Si se da cuenta, tiene bastante jugo. O bastante fondo, si se pudiera decir así. Necesito sal, ¿por qué? O sea, si me va a decir por qué puso fondo, entonces si después le tiene que volver a agregar sal, porque es un fondo que no se preparó con su tiempo correcto. ¿Me explico? Entonces los fondos que son hechos correctamente definitivamente no se le van a poner. Puede que en algún momento no necesiten sal, pero en este caso el mío, pues obviamente sí lo va a necesitar. El que usted va a hacer hoy para presentar mañana le puede quedar perfecto. Normalmente en los hoteles o en algunos restaurantes tienen son unas ollas parecidas a las que salen en los cuentos de las brujas, que son bien grandes. Entonces en esas ollas van poniendo todos los ingredientes que no es basura, sino que, como le digo yo, son ingredientes que le aportan sabor al consomé o al consomé natural. Entonces eso está hirviendo 18 horas, 20 horas y así, a modo de crear un sabor natural sin necesidad de la sal. Entonces, ya está. Mire, todavía tiene. La textura del risotto es que está jugoso, pero yo todavía puedo ver los granos de arroz, ¿sí? Si no, ya es una bola de masa, que eso ya no me sirve.
El arroz ahí se recuerda que tiene también una textura al dente. El arroz, cuando usted lo mastique, tiene que sentir un poco de dureza, no tan duro, pero sí un poco de dureza a modo de que tenga que sea al dente, ¿me explico? Esto es lo que yo quiero ver en su fotografía, mire. Que a pesar de que yo lo levanto, el arroz usted lo puede ubicar, lo puede identificar, ¿sí? Sabe que es un risotto. ¿Me explico? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues es bien fácil. De mi calé y mis camarones, solo voy a separar mis camarones porque esos son para mi presentación. Mire, todavía está jugosito. Y ahí se recuerda que los risotos no se guardan mucho tiempo. Los risotos es para toda vez los cocinan, las personas lo consumen, ¿verdad? Entonces, así como está aquí, así es como yo lo tengo que presentar, ¿verdad? Entonces voy a empezar a agregar mi calé. Por eso se hace aparte, para que la cocción del risotto, o sea, en este caso el arroz, sea diferente, ¿sí? Si usted quiere combinar tocino con carne de res y camarones, hágalo. Si quiere combinar camarones con carne de cerdo, hágalo. Pero realmente esta forma pues es muy diferente y la puede ir trabajando. ¿Sí? Bueno, ya terminamos aquí, solo vamos a hacer bien. Me va a decir usted, ¿y el queso parmesano? Ya lo vamos a usar. Bueno, tenemos como siempre el plato negro, ¿verdad? No es porque me gusten los platos negros, sino porque va a resaltar el plato, ¿verdad? Mire qué bonito y se mira el arroz como tal, ¿verdad? No se mira masudo ni nada, sino que se mira que ahí está el arroz, ¿verdad? Y ahora, solo para darle altura a mi risotto, creo que no se va a sostener. Ah, bien. Voy a poner otro aquí para que se... Ahí está. Aquí está mejor. Y el queso ya es para terminar. Así que no me vaya a presentar igual que la vez pasada que sí, dije yo a ellos sí les gusta el queso, dije yo porque sí, pusieron bastante queso, que había un punto en que ya no se miraba el risotto, ¿verdad? Y ahí estamos listos. Vamos a presentar. Creo que se nos cambió un poquito la pantalla. Ahí estamos, ahora sí. Es la gravedad. Bueno, fue un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.